Gracias a todos, Dios les bendiga. Qué bonita se ve la familia de Dios reunida. Hoy es un día muy especial, como decía, porque celebramos el Día del Señor. Hoy es el día de nuestro Dios y estamos aquí para adorarle. Sin embargo, sabemos que hoy hay un acontecimiento muy especial también alrededor del mundo, en diferentes países. El día de hoy, en muchos lugares, se celebra el Día del Padre. Así que por eso le damos una muy grata bienvenida a todos los papás que nos están acompañando en esta mañana. Podemos ver cómo el amor por sus hijos ha hecho que el día de hoy hayan decidido atender a la invitación que ellos les hicieron de venir, y ciertamente ojalá este sea el comienzo de acompañar a sus hijos en las cosas de Dios, no solamente en esta tierra, sino también el comienzo de cómo lo haremos allá en el cielo con nuestro Padre Celestial. Los papás son algo muy bonito. Los papás les encanta pasar tiempo con sus hijos. A los papás les gusta guardar buenos momentos con sus hijos. A los papás les gusta, atención hijos, que sus hijos les sean obedientes. Eso no es muy diferente a nuestro Padre Celestial. Nuestro Padre Celestial, por su parte, le encanta también cada vez que pasamos tiempo con Él. Le encanta cada vez que hablamos con Él y creamos momentos espirituales en los cuales tenemos buenas memorias de cómo Dios nos ha ido ayudando a seguir adelante. Así como muchos papás que están aquí hoy en este día, que harían cualquier cosa para que sus hijos estén bien, nuestro Padre Celestial lo ha hecho todo para que nosotros podamos estar bien y morar en comunión con Él. Él dio a su Hijo Jesucristo en la cruz para salvarnos. Él se encargó de crear todo un plan de salvación para que la familia junta pueda embarcarse en un viaje para que cuando Cristo venga podamos regresar con Él y finalmente reunirnos con el Padre Celestial. Sin embargo, así como a los padres terrenales, les sucede que cuando su hijo no hace algo bien, cuando su hijo es desobediente, cuando su hijo no actúa de acuerdo a su voluntad, estoy seguro que para todos los papás en esas ocasiones es difícil mostrar gracia, es difícil mostrar gracia ante la desobediencia, es difícil mostrar una disposición de plena comunión cuando el hijo va en contra de la voluntad del padre, porque no se da esa armonía. El deseo del padre es que el hijo obedezca, que sus hijos le escuchen con atención y hagan lo que el papá dice. Sin embargo, muchas veces, inevitablemente, los papás se ven en medio de desobediencia de sus hijos. Y entre tanto, los hijos no vuelven a obedecer. El papá no puede mostrar esa gracia, esa armonía, porque de lo contrario estaría mostrando aprobación por la desobediencia. Bueno, de la misma manera que cuando un hijo se vuelve rebelde, se vuelve desobediente, y el papá no puede estar en plena comunión con su hijo hasta que éste vuelve su mente y dice, bueno, ahora voy a poner atención, voy a hacer caso. De la misma manera, nuestro Padre Celestial no puede estar en armonía con nosotros, entre tanto estamos en pecado, como dice Isaías 59, 1 y 2. Así que en este mes que estamos predicando acerca del pecado y enseñando acerca del pecado, claramente la analogía de los papás y los hijos en un día como hoy se vuelve perfectamente adecuada para que hablemos acerca de los pecados que son imperdonables. Ese es nuestro tema del día de hoy. Quizás hay cosas que usted diga, bueno, a mi hijo o a mi hija, yo de todo le perdono, pero en esta condición me cuesta mucho, o me sería muy difícil ponerme en paz nuevamente con él. Bueno, con Dios sucede algo similar. Sin embargo, cuando vayamos a través de cada uno de estos pecados imperdonables,
quiero que pongamos nuestra mente en la idea de que podemos entender estos pecados imperdonables y no cometerlos. Número 2, podríamos poner estos pecados imperdonables en nuestra mente y entender que no son para que les temamos, sino más bien para que caminemos por el camino correcto. Y entendiendo así cada uno de estos textos, quitemos a un lado esos temores que muchas veces la religión y grupos denominacionales han venido a poner en las personas, en sus mentes, al punto de que muchos creen o que nunca van a tener perdón de Dios, o bien muchos llegan a actuar con respecto a esto como si no existiera porque no se predica. Así que debe de haber un balance. Hoy los vamos a estudiar, son 3 precisamente, y mientras vamos a través de los textos, pensemos en ese Padre Celestial, que hacía como los padres terrenales, nos ve con amor, y que lo único que está esperando es nuestra obediencia para que podamos estar en plena armonía con Él. El primero de estos pecados lo encontramos en Mateo, en el Evangelio de Mateo, capítulo 12, versículos 31 y 32. Cuando vamos a través del texto, nos damos cuenta que el texto dice: por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres. Ponga atención, dice acá, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no le será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero el que hable contra el Espíritu no le será perdonado. Cuando nosotros vamos a través de Mateo capítulo 12 y encontramos la blasfemia contra el Espíritu Santo, nos encontramos en un contexto muy interesante. Por ejemplo, en el versículo 22 nos damos cuenta que el Señor Jesús en Mateo 12 había sanado a un hombre que era ciego y al mismo tiempo era mudo. Cuando usted llega al versículo 23, usted se va a dar cuenta cómo las personas, después de ver este milagro que nuestro Señor Jesús lleva a cabo, las personas razonaban y pensaban, usted lo puede ver ahí en el 23, donde ellos vienen y dicen, y toda la gente estaba atónita y decía, ¿será este aquel hijo de David? Es decir, el Mesías prometido, el enviado de Dios, aquel que iba a quitar el pecado del mundo. La gente estaba atónita viendo esto. Sin embargo, cuando vemos el versículo 24, nos encontramos con este grupo conflictivo de los fariseos, aquellos maestros, aquellos conocedores de la ley de Dios que tenían celos por Jesús. Y en el versículo 24 acusan a Jesús de sacar los demonios en nombre de ¿quién? De Belcebú. O como bien mismo Jesús aclara en los versículos siguientes, su correspondiente Satanás. Es muy interesante porque en el versículo 28 Jesús aclara muy bien por quién es que él sacaba estos espíritus. Leámoslo juntos. Dice, pero si yo por el Espíritu, dice, de Dios, echo fuera demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Esto es muy interesante. Jesús había sanado a un hombre, la gente estaba pensando si era Jesús, el Hijo de Dios, el prometido. Algunos lo acusaban de sacar aquellos espíritus por el demonio, por Satanás, pero Jesús deja claro que todos estos eventos que estaban sucediendo eran un precedente claro de que el reino de Dios había llegado y que estas obras podían ser hechas únicamente por el Espíritu Santo de Dios. Lo primero que tengo que decirles con respecto a este pecado imperdonable, amados amigos y hermanos, es que este pecado es imposible de replicar en la misma manera en nuestros tiempos. ¿Por qué? Porque la blasfemia contra el Espíritu Santo que se estaba hablando acá era en el contexto de que las personas claramente veían a Jesús hacer milagros.
Y aquellas personas decían, esos milagros que él hace son por causa de Satanás. Y Jesús explica cómo esto es ilógico, ya que Satanás estaría peleando contra su propio reino, por lo cual no era el caso. Además, el Espíritu Santo era quien trabajaba en él. De manera que hoy en día nadie es capaz de ver a Jesús y decir, esos milagros que él hace son a causa de Satanás. ¿Cuál sería un equivalente hoy en día? Bueno, el equivalente sería endurecer nuestro corazón, volver a ver este libro santo de Dios y negar que este libro haya sido inspirado por el Espíritu Santo, negar la obra del Espíritu Santo. Un equivalente en nuestros días sería rechazar con un corazón endurecido el hecho de que Jesucristo es el Hijo de Dios y que toda la obra que Él cumplió fue en armonía con el Padre y con el Espíritu Santo, hablando y creando obras milagrosas a través de su ministerio. Imagínese usted como papá, usted tiene un hijo, usted le da todo, usted le da la educación, le da salud médica, le da todo lo que este hijo necesita. Y de repente este hijo se vuelve y le dice, es que usted todo lo que me da es con egoísmo para que yo luego le agradezca. Usted siempre tiene una razón de por medio para darme las cosas y luego echármelas en cara. Usted todo lo que ha tenido para mí lo ha conseguido de una manera ilícita. Su dinero no viene de fondos adecuados, sus deseos no son honestos. Pero usted en su corazón sabe que eso no es así. Usted sabe que todo lo ha dado con amor para su hijo. Y el hijo ingratamente responde negando ese amor. El hijo ingratamente responde negando esa gracia de las cosas que usted le quiere dar, porque su mente se ha endurecido en su contra. Bueno, eso era lo que estaban haciendo los judíos de aquel entonces. Dios había dado al Hijo de Dios, había enviado al Espíritu Santo y envió a su Hijo para que hiciera milagros. Y las personas decían, eso no viene de Dios, eso viene de Satanás. Y esa era la blasfemia contra el Espíritu Santo. Sin embargo, quiero que en el mismo contexto prestemos por favor atención al versículo número 37 que nos dice, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Las cosas que nosotros decimos tienen importancia delante de Dios. Así que si sabiendo que aquel pecado imperdonable tenía que ver con endurecer el corazón en contra de la obra del Espíritu Santo, y sabiendo que las palabras que digamos con respecto a la obra del Espíritu Santo tienen que ver con nuestra justificación o condenación, ¿por qué no aprovechar este día para usar nuestras palabras para bien? Para decir, sí, Señor Jesús, tú eres mi Señor. ¿Por qué no aprovechar este día para decir, gracias Padre por el Espíritu Santo que ha inspirado esta palabra, que es poder de Dios para salvación, como dice Pablo en Romanos 1:16? ¿Por qué no utilizar el día de hoy para nosotros aceptar a Jesús como nuestro Salvador, confesarle como el Hijo de Dios, como dice Romanos, porque con la boca se confiesa para salvación, y obedecer consistentemente a esa muestra de amor a través de la obediencia al Evangelio en bautismo para perdón de pecados? Eso sería completamente contrario a ese pecado que leemos sobre la blasfemia contra el Espíritu Santo. Eso sería honrar al Espíritu Santo aceptando sus palabras y más allá que las palabras, los deseos de Dios a través de ese Espíritu que hablando a través de hombres fieles y escribiendo a través de hombres de Dios, nos ha dejado la voluntad de Dios, no para que la oigamos solamente en esta mañana, sino para que hablemos bien de ella y que actuemos consistentemente respondiendo de forma positiva a su deseo de que nosotros obedezcamos.
Así que, ¿qué es lo mejor que podemos hacer contrario a este pecado imperdonable? Confesar a Jesucristo. Confesar que el Espíritu Santo de Dios es quien nos ha dado esta palabra y sobre todo obedecerla. Porque muchos escucharon la verdad de la boca de Jesús y esas verdades eran inspiradas por el Espíritu Santo también. Pero pocos se atrevieron a obedecerla. Y eso no tiene mucha diferencia con respecto a quienes acusaban a Jesús de sacar demonios por Satanás. Porque al final, el negar la obra del Espíritu Santo resultaba en desobediencia. Alguien que negara que el Espíritu Santo actuaba a través de Jesús, iba a negar la deidad de Jesús, iba a negar el propósito de Jesús, iba a negar también entonces el sacrificio de Jesús y no iba a obedecer. ¿Vamos a ser iguales en esta mañana? ¿Nos vamos a quedar sin obedecer a lo que el Espíritu Santo nos está diciendo? De que nuestras palabras nos justifican, de que confesemos nuestros pecados a Dios si es necesario, de que pronunciemos a Jesucristo como el Rey de Reyes, como Señor de Señores y sobre todo como aquel que Dios envió para ser Señor de nuestras vidas. Vamos a pasar a otro pecado imperdonable. Ya hablamos de la blasfemia contra el Espíritu Santo. Un pecado que, como dije, es irreplicable de la misma manera. Sin embargo, la negación de la obra del Espíritu Santo en la palabra o la negación a obedecerle, pues termina en las mismas consecuencias. Ahora vamos a ver otro pecado que es el pecado voluntario. Este se encuentra en Hebreos capítulo 10, versículos del 26 al 27. El autor de los Hebreos es muy claro en este versículo. Vamos a ir allá. Dice así: porque si pecáremos, Hebreos 10, 26 y 27, porque si pecáremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El libro de los Hebreos es un libro muy interesante, en especial en este capítulo que tiene muchas verdades importantes. Por ejemplo, cuando vamos de los versículos 1 al 9, se nos va a explicar cómo la ley de Moisés y los sacrificios del Antiguo Testamento eran insuficientes. No eran suficientes para perdonar los pecados de la humanidad. En estos versículos del 1 al 9 se nos habla cómo los sacerdotes tenían que presentarse continuamente y cómo aún la sangre de animales no hacía gran diferencia en el perdón de pecados. Luego, cuando pasamos de los versículos 10 al 18 de este mismo capítulo, nos vamos a dar cuenta cómo hemos encontrado a través de Jesucristo el perdón de Dios y con esto el perdón de los pecados. Cuando pasamos de los versículos 19 al 20, nos vamos a dar cuenta que se nos hace una invitación de que nos acerquemos a Dios, puesto que Jesús abrió el camino y lo dejó libre para que nosotros podamos acceder a Él. En el versículo 22 se nos dice cómo nos podemos acercar. Lea conmigo. Ahí dice, vea qué invitación tan interesante. Acerquémonos, dice, con un corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Así que ocupamos un corazón sincero para acercarnos a Dios. Debemos de tener certidumbre de fe, corazones purificados de la mala conciencia. ¿Y esto cómo se obtiene? Bueno, a través de lavarnos con agua pura, como dice el mismo texto. Bautismo para perdón de pecados, como lo dice Hechos, capítulo 2, versículo 38. Arrepiéntase y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. ¿Para qué? Para el perdón de los pecados. Si seguimos a los versículos 23 al 25, se nos indica cómo debemos de mantener una vida cristiana. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino más bien estimulándonos
al amor y a las buenas obras. Y es en el versículo 26 donde se nos muestra este pecado imperdonable. Este versículo nos muestra cuándo es que ya no queda nada por hacer. Y es muy claro. Y eso es cuando dice acá, pecamos voluntariamente. Algo muy interesante de este pecado es que cuando dice, porque si pecáremos voluntariamente, la idea que está detrás de pecáremos, según la gramática del idioma en que esto se escribe, es mantenerse de forma continua a través del pecado. Cuando una persona viene y se mantiene en el pecado de forma continua, y como dice acá, voluntariamente, se aparta de Dios, como dice Isaías 59, 1 y 2, y no porque Dios haya quedado sordo, se haya cortado su mano, sino porque nuestros pecados e iniquidades hacen separación con Él. Mantenernos activamente en el pecado de forma voluntaria es el problema acá. Por eso es imperdonable, porque voluntariamente nos mantenemos ahí de forma consistente. ¿Sabía Dios que íbamos a pecar después de obedecer el Evangelio, después de bautizarnos? Claro que sí. Por eso es que Él, en 1 Juan, capítulo 1, versículos del 7 en adelante, nos deja ver cómo la sangre de Cristo nos limpia constantemente una vez que obedecemos. Pero luego nos dice que si confesamos nuestros pecados, versículo 9, Él es fiel y justo para perdonarnos. Pero ¿cómo nos va a perdonar algo en lo cual nosotros voluntariamente vamos en contra de la voluntad de Dios? Nuestra mente, teniendo pleno conocimiento, dice acá el texto, después de haber recibido el conocimiento de la verdad. La palabra aquí utilizada para conocimiento de la verdad es muy interesante. Es la palabra epignosis. Epignosis, a diferencia de gnosis, gnosis quiere decir un conocimiento, simplemente tener ese conocimiento. Epignosis es un conocimiento claro en el cual se comprende la información que se tiene y se sabe manejar. Así que básicamente lo que se está diciendo es, teniendo todo claro de lo anterior que se habló, que Jesucristo pudo satisfacer aquello que la ley no pudo, que Jesucristo pudo ser aquel sacrificio perfecto y que nos abrió un lugar para tener una relación continua con Dios. Si la persona decide mantenerse voluntariamente en aquel pecado, ya no hay nada que hacer. Ya el sacrificio hecho se hizo. El sacrificio necesario que cubría los pecados o cubre los pecados, ya se hizo. ¿Qué más se va a hacer ahora? Ya no hay nada más grande que Jesucristo. No se puede ofrecer nada más. Y la persona quiere mantenerse, ocuparse continuamente en estos pecados. ¿Esto no le recuerda a usted allá en Lucas, creo que es, o Mateo, mejor dicho, capítulo 17? Es aquella parábola donde encontramos al hijo pródigo. El hijo pródigo, hablando de los padres el día de hoy, el hijo pródigo, Lucas 15, gracias. Allá en Lucas 15 encontramos la parábola del hijo pródigo. El hijo pródigo es este hijo que fue y tomó su herencia y decidió irse y gastar esa herencia que él recibió de su padre. Y en poco tiempo se halló que ya no tenía nada, que estaba pasando hambre. Incluso deseaba el alimento de los cerdos, lo cual en el contexto de los judíos era algo muy fuerte porque los cerdos eran un animal impuro. Y hallándose que lo había perdido todo, hubo un punto en el cual éste decidió regresar a la casa de su padre. ¿Y qué sucedió cuando él llegó a la casa de su padre? El padre mandó a mandar a aquellos animales, los animales gordos, le dio una nueva vestimenta, puso anillo en su dedo, le puso zapatos nuevos, lo puso en una condición de honra. ¿Cuál es mi punto con respecto al pecado voluntario? Mientras este hijo pródigo tomó su herencia y se fue,
Continuamente él decidió estar apartado del Padre. Mientras él estuvo desperdiciando su dinero, su tiempo, su vida, el Padre no podía hacer mucho. Él estaba ejerciendo su libre albedrío, su voluntad de estar apartado continuamente, como en el texto de Hebreos. Pero en cuanto el Hijo entendió que su lugar seguro, que su lugar de amor, que el lugar donde él podía ser restaurado era en las manos de su Padre, y él decidió regresar tan pronto como se puso en la presencia de su Padre, su vida dio un cambio completo. Su apariencia mejoró, el amor que no tenía lo recibió, se rodeó de un lugar alegre en medio de la tristeza que tenía y su vida cambió para bien. Eso es lo que pasa con el pecado voluntario, amigos y hermanos. Si usted se pone en la posición del papá, ¿cuánta alegría le pudo haber dado al papá de ver regresar a su hijo? Si usted se pone en la posición del hijo, ¿cuán necesario era que ese hijo regresara a la presencia de su padre? Es que eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Nosotros muchas veces decidimos mantenernos en ese pecado continuo, pero eso solo nos lleva a la perdición, la perdición, la perdición. Y a veces caemos en esa trampa de prolongarlo más y más. ¿Para qué llegar hasta ahí? ¿Para qué llegar a tocar fondo? ¿Para qué llegar a perderlo todo para regresar al Padre Celestial? Si usted ya está tocando fondo, es el momento adecuado para regresar definitivamente. Pero si usted ya lleva ciertos años, ciertos meses, ciertos días apartándose del Padre Celestial, no toque fondo, no llegue a estar peor que los cerdos sin alimento. Hoy es el día para regresar. Hoy es el día para entender que su hijo, que su padre le ama y que lo quiere de vuelta y quiere ponerle nuevas vestiduras en Cristo Jesús, Gálatas 3:27, y quiere darle perdón de sus pecados y quiere celebrar con usted porque hay más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por muchos justos que simplemente hacen lo correcto. Debemos de entender que no hace falta llegar tan lejos como el hijo pródigo para que decidamos regresar. Hoy es el día de regresar. No importa en qué parte, qué tan alejado, cuánto tiempo usted voluntariamente haya estado pecando. ¿Sabe qué es lo interesante de voluntariamente? Que voluntariamente se encuentra aquí. Voluntariamente es en su mente, en su cabeza. Su voluntad, usted es quien la domina. Usted y yo somos quienes tomamos nuestras propias decisiones. Nadie nos obliga. Ni Dios nos obliga, ni nadie aparte de nosotros nos obliga a hacer lo que nosotros voluntariamente hacemos, porque esa es nuestra voluntad. ¿Por qué no usar nuestra voluntad para lo correcto? ¿Por qué no volver hoy al Padre? ¿Por qué no darle hoy a Dios ese gozo que sintió el padre del hijo pródigo en esa parábola? Vale la pena entender que la forma de detener ese pecado imperdonable, de pecar voluntariamente de forma continua, es simplemente a través del arrepentimiento. Cambiar nuestra mente y decir decididamente, voy a alinear mi voluntad con la voluntad de Dios y voy a caminar donde sea que Él me lleve, confiando en que de la mano de Él tengo protección, tengo amor, pero sobre todo esperanza de salvación en Cristo Jesús. Así que llevamos 2 pecados imperdonables. Vamos a ir al último. El último en esta mañana es el pecado de muerte. Este se encuentra en la primera carta de Juan, capítulo 5, versículos del 16 al 17. Vea lo que dice ahí. Juan, primera carta de Juan, capítulo 5, versículos del 16
al 17. Dice así: si alguno viera a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, dice el texto. Pero hay pecado no de muerte. Es muy interesante, hermanos y amigos, cómo Juan se adentra y habla continuamente del pecado en sus cartas. Un tema que muchas veces no se quiere predicar. Pero si Dios habla del pecado, nosotros debemos de hablar del pecado, especialmente para no cometerlo. Aquí Juan presenta dos tipos de pecados: pecado de muerte y pecado que no es de muerte. ¿Pero cuál es cuál? Bueno, el versículo número 17 dice: toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Vamos a analizar el contexto y vamos a darnos cuenta cómo esto funciona. Cuando nosotros vamos a 1 Juan, capítulo 5, en el versículo 11, vamos a encontrar algo muy interesante. Dice de la siguiente manera, 1 Juan 5:11. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida, dice, está en su Hijo. Versículo 12. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. ¿Cuál es el pecado de muerte? Acá en el versículo 12, en el versículo 11 y 12, se nos da una clave muy importante para entender los versículos 16 y 17. La vida tiene que ver con la vida eterna. La vida tiene que ver con nuestra relación con Dios. La vida está estrechamente relacionada con ser aprobados delante de nuestro Creador. Por su parte, la muerte es una separación. Por ejemplo, podemos ver en Santiago capítulo 2, versículo 26, que así como el cuerpo sin el espíritu está muerto, la fe sin obras está muerta. Si usted tiene el cuerpo y le quita el espíritu, está muerto. Es una separación del cuerpo y el alma o el espíritu. Si usted tiene fe y no tiene obras, usted separa esto y esa fe está muerta. La muerte es separación. Cuando nosotros nos separamos de Dios, gracias. Hay que lubricar un poquito la garganta. Cuando nosotros nos separamos de Dios, estamos muertos. Sin embargo, como ya mencioné en 1 Juan capítulo 1, versículo 9, se nos dice que si nosotros confesamos nuestros pecados, Él, hablando de Dios, es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. En otras palabras, los cristianos que confiesan su pecado a Dios no permanecen en la muerte. De hecho, gramaticalmente aquí hay algo muy interesante. Cuando usted ve el versículo 11, ¿dónde es que está la vida? En el Hijo. La vida está en el Hijo. Usted aquí tiene una preposición, tanto en inglés como, en griego como en español, es la preposición en. Y la preposición en es locativa. Coloca a una persona en un lugar o una cosa. Y en este caso, la vida está en el Hijo. Cuando usted va al texto de los versículos 16 y 17, y usted lee pecado de muerte, usted tiene otra preposición, que es la preposición pros en griego. Y la preposición pros, cuando está en el caso del dativo, que es este caso,
donde hay un objeto que se ve afectado, indica precisamente algo espacial también, de locación, que indica movimiento. En otras palabras, el pecado de muerte en realidad es un pecado que dirige hacia la muerte, un pecado que lleva a la muerte. Hay pecado que no es de muerte y hay pecado que lleva a la muerte. ¿Cuál es el pecado que lleva a la muerte? Aquel pecado que se comete y mantiene a la persona fuera de Cristo. ¿Por qué? Porque nuevamente la persona continuamente está en ese pecado. Y en Cristo no hay pecado, hay vida. Pero cuando estamos en Cristo y pecamos, no es el plan B de Dios, es el plan A, que por nuestro arrepentimiento nosotros podemos permanecer en vida con nuestro Señor Jesucristo. Entre tanto estemos en el Hijo, también estamos en la vida. Y aunque pequemos estando en el Hijo, no es pecado que nos guía a la muerte. No es pecado de muerte, porque hay perdón. Él es fiel y justo para perdonarnos. Imagínense en este Día del Padre, me voy a poner en una condición conveniente. Imagínense que el papá le dice al hijo, pon atención, pa, lo voy a llevar a un restaurante secreto que solamente yo conozco. Hoy vamos a ir a celebrar el Día del Padre y lo voy a invitar a un restaurante. Bueno, no, digamos que soy yo el que lo invito mejor. Pa, lo voy a invitar a un restaurante. Es un restaurante secreto, usted no lo conoce. Si usted viene conmigo en mi carro, vamos a ser capaces de llegar a ese restaurante porque solamente yo lo puedo llevar ahí. Entonces usted viene y se monta en mi carro. Si usted llega conmigo hasta el destino final, tiene un almuerzo asegurado. Si usted se baja a la mitad del camino, no va a llegar al destino final y no tiene el almuerzo asegurado. Así es el pecado de muerte y no de muerte. Si usted está en Cristo Jesús y se mantiene en Él sin salirse de su presencia, cuando usted llega al destino final, tiene vida asegurada porque la vida está en el Hijo. Pero si usted sale de la presencia del Hijo y nunca regresa, ese es un pecado que le guía hacia la separación de Dios. Es un pecado que le guía hacia la muerte espiritual. Ese es un pecado que le guía a una condición desfavorable en el día del juicio, cuando el Señor venga y juzgue a vivos y a muertos según las obras que hayamos hecho en el cuerpo, como lo dice Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 10. Vamos a ser juzgados en algún momento. La pregunta es, ¿vamos a ser juzgados estando en Cristo, aunque hayamos pecado, pero en un pecado que no llevó a muerte? Porque no hay que ser ilusos. Dios sabe que vamos a pecar estando en este cuerpo. Dios sabe lo que nosotros somos tentados y por eso nos ha dejado la salida. Recuerda 1 Corintios 10, versículos 12 y 13, donde se nos dice que no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, sino que fiel es Dios para dar juntamente con la tentación la salida. ¿Para qué? Para que podamos escapar. Dios sabe que necesitamos escapar, pero para escapar necesitamos al Hijo, el camino, la verdad y la vida. Juan 14, 6. Entonces hemos visto el pecado que tiene que ver con la blasfemia del Espíritu Santo. Y si usted está hoy aquí, yo sé que usted honra la obra del Espíritu Santo y la considera palabra de Dios. Hemos visto el pecado que se comete voluntariamente. Pero si usted está hoy aquí, amigo o amiga, yo sé que su mente voluntariamente decidió estar acá. Y ese es un comienzo perfecto para enfocar su mente a la voluntad de Dios y ponerla de acuerdo. No ha sido tan difícil estar aquí en esta mañana, ¿verdad?
hay gente amable, hay palabra de Dios, hay buenas noticias de salvación. Cuando vamos a la primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 13, nos dice que este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Papás, en esta mañana, cada vez que ponen un mandamiento a sus hijos, los hacen solamente para agravarlos, para que se sientan mal, para oprimirlos, o porque les va a traer un beneficio. Ciertamente porque los va a dirigir hacia lo que necesitan. Así es nuestro Padre Celestial. Así es nuestro Padre Celestial también. Así que si honramos la palabra de Dios, si podemos dirigir nuestra voluntad a presentarnos delante de Dios, si podemos entender que en Cristo no vamos a dirigirnos hacia la muerte, la idea está clara. Podemos salir por esa puerta con un entendimiento de que Dios quiere una relación con nosotros porque Él es el papá y nosotros sus hijos. Así que, hijos, en esta mañana la invitación es: honren a sus padres, pero honren primero a Dios, que es el Padre Celestial. Si ustedes aman como hijos al Padre Celestial, van a poder amar mejor a sus padres terrenales y honrarlos. Mamás, así como le enseñan a sus hijos a honrar a los papás, enséñenles a amar a Dios, a honrar a Dios, y honrenlo ustedes también reconociendo que Él es su Padre en primer lugar. Y papás que nos acompañan hoy en esta mañana, si usted espera la obediencia de sus hijos, si usted les ama, si usted quiere mantener esa relación con ellos y usted no quiere que se le vayan de sus manos, quiere compartir con ellos, pasar buen tiempo de calidad, crear momentos juntos, usted entonces entiende lo que el Padre Celestial quiere con usted. Le pide a sus hijos que le obedezcan, le pide a sus hijos que lo honren. Honre a Dios como su Padre Celestial y déles el ejemplo en primer lugar. Porque al final lo que Él quiere darles amor. Al final lo que Él quiere darles vida. Él quiere darle libertad como Jesús liberó a aquel hombre que era mudo, que era ciego. Él quiere que usted se mantenga en la relación adecuada como cristiano con Él, como en Hebreos. Y Él quiere que usted se mantenga en la vida. Así que en esta mañana les hago la invitación y me incluyo. Si realmente queremos honrar al Padre Celestial, quedémonos de pie después del himno de invitación. Si hay algún pecado que nos haga estar en contra de la obra del Espíritu Santo, si hay alguna falta que nos haga pecar voluntariamente de forma consistente, si hay alguna manera por la cual no hemos sido puestos en Cristo a través del bautismo, si usted quiere cambiar eso, si usted quiere que oremos por usted, si usted quiere que podamos ayudarle, quédese de pie, por favor. Y esto al final no se trata de señalar o no se trata de ver quién es más santo que quién. Esto es una cuestión de humildad, de reconocer delante del Padre Celestial cuánto le necesitamos. Porque únicamente a través de una relación con el Padre Celestial en cada uno de los miembros de la familia, únicamente así es como vamos a poder estar como familia reunidos juntos en aquel lugar precioso en el cielo que Dios ha preparado para nosotros. El hermano del himno de invitación.